Vamos a buscar el Evangelio según Juan. El Evangelio según Juan. Y vamos a leer en el capítulo 1 los versículos 6 al 8. Pero vamos a orar primero. Señor, nosotros queremos orar primero porque sabemos que aunque entendemos el español, el mensaje tuyo debe ser y tiene que ser discernido espiritualmente. Y siendo tu Santo Espíritu el autor de tu palabra, rogamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu Espíritu abra nuestro entendimiento para que podamos ver, entender, captar, asimilar tu mensaje para así vivirlo. Rogamos, Señor, que podamos ver a Cristo exaltado, que podamos ser movidos a exaltarlo, movidos a vivir para Él, a clamar a los hombres que vengan a Él. Te ruego, oh buen Dios, que tú bendigas con tu palabra cada uno de nosotros, de acuerdo a la necesidad espiritual más imperiosa que tengamos cada uno. Esto te lo pedimos en Cristo tu Hijo. Amén. Dice así la palabra de Dios, versículo 6, capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Hermanos, a menudo, cuando normalmente políticos, pero muy a menudo gente de mucha importancia, vamos a decir, para la sociedad, cuando van a trasladarse a algún sitio nuevo, ellos envían delante de ellos lo que se llama, un grupo de personas que le llaman la avanzada. Estos van primero para poder asegurarse, para poder comunicar que esta persona, ya sea el presidente o alguien más, que va a venir y va a comunicar que va a venir y quiere asegurarse que todo esté listo para recibirlo, que todos estén preparados para recibirlo. Juan el Bautista, por así decir, fue la avanzada del Señor Jesús. Él vino para comunicar que Cristo venía y para asegurarse de que todos estuvieran preparados para creer en el Señor Jesús. Juan el Bautista fue ese hombre. Y quiero compartir con ustedes el testimonio de Juan el Bautista sobre el Señor Jesucristo. Él mismo dijo: yo no soy más que una voz que clama no en los palacios, sino en el desierto. Yo soy una voz que clama en el desierto. Y nuestro interés en esta mañana, hermanos, es que nosotros podamos aprender del testimonio de Juan y nosotros también ser una voz. Una voz, porque nosotros también, donde quiera que estamos, es un desierto hoy en día. Es un desierto. La gente tiene sed, tiene necesidades espirituales, aunque muchos no lo quieran admitir. Y Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros como una voz donde quiera que estemos. Y debemos ser esa voz.
Dios tiene un plan conceptuado desde antes de la fundación del mundo. Y parte de ese plan era enviar a un mensajero que anunciara el Mesías, el Señor Jesucristo. Y aquí dice en el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios. En su plan, Dios tiene instrumentos. Él obliga a unos a entrar en su plan, a otros Él invita a que entren en su plan, pero a todos nosotros nos manda a entrar en el plan. Es su plan. Y es muy interesante, hermanos, que Dios tiene mucho interés en su plan, pero Él también tiene interés en sus siervos. Meditando en este versículo, para mí noté una ternura de parte del Señor. Identificar, revelar la identidad de ese siervo. Dios no tiene que hacerlo. De hecho, en algunas circunstancias, Dios elige no identificar quién es su siervo. Pero en este caso sí. Es un siervo especial. Él le llama Juan. Dios no se olvida de nosotros, hermanos. Aunque somos siervos de Él, es más, le voy a decir algo, aunque seamos descartables, ¿se entiende lo que significa eso? Descartable significa que Dios nos puede usar por un tiempo y después ponernos a un lado. Lo ha hecho incontables veces. El solo hecho que Dios decida usarte, aunque sea por un breve tiempo o por mucho tiempo, ya es un inmenso privilegio de parte tuya y mía. Nosotros somos consumibles. ¿Qué pasó con Juan? Juan fue usado por Dios, ¿cuánto tiempo? Juan era solamente 6 meses más viejo que Jesús. Era su primo hermano. No era su primo hermano, era primo, pero no primo hermano. Perdón. Era familiar. Y Juan tenía solamente 6 meses más que el Señor. ¿Y cuándo fue Juan decapitado? Al principio, prácticamente al principio del ministerio del Señor. ¿Cuánto tiempo sirvió Juan? ¿1 año? Comenzó a los 30 como normalmente se hacía. ¿Y cuánto tiempo duró? ¿1 año predicando? ¿Un año sirviendo al Señor? Por eso digo, somos consumibles. Dios puede usarnos y sacarnos el jugo. Puede quitarnos la vida después, o puede ponernos a un lado, y la gloria siempre será de Él. Para nosotros es un privilegio ser usados por nuestro Dios, sea 6 meses, 1 año, 50 años, 60 años. Siempre será un privilegio servirle. Y Juan así lo consideró, Juan el Bautista, un privilegio servir a Dios. Bien, aquí tenemos la voz de uno que clama en el desierto. En primer lugar, veamos que Juan fue un hombre fiel. Juan el Bautista fue un hombre fiel. Antes de su nacimiento, sus padres hicieron un voto para su vida.
el voto del nazareato. Él fue nazareo. Podemos buscar en Lucas capítulo 1, si desean, Lucas capítulo 1, y vamos a ver que los padres de Juan hicieron un voto con Dios para que Juan fuera nazareo toda su vida. Nazareo era un voto que normalmente era temporal, era por un tiempo de la vida de un hombre, pero ocasionalmente habían nazareos de por vida, como lo fue Sansón, como lo fue Samuel, y en este caso también Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, versículo 13. Versículo 12 podemos comenzar. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo a Zacarías, ¿no? Al papá de, ¿quién iba a ser el papá de Juan el Bautista? Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así que Dios le comunica a los padres de Juan que este niño iba a ser una vida especial, un siervo especial para Dios. Y los padres de Juan, Zacarías y su mujer Elizabeth, comunican esto y enseñan y crían a Juan bajo ese compromiso. ¿Y qué hizo Juan? En Marcos capítulo 1, no necesitan buscarlo, pero si desean es el versículo 6, Marcos 1, 6. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. A menudo, esto era señal de votos de nazareo. Entonces Juan, ya como adulto, seguía siendo leal a lo que sus padres le habían enseñado, que por mandato de Dios él era un hombre, una vida especial, con un cometido especial. Ahora, hermanos, no crean ustedes que usted no es igualmente especial. Dicen, no, pero yo no soy nada especial. Quizás tú no eres persona de renombre, pero Dios conoce tu nombre. Y hace un momento que cantábamos nosotros que además del nombre que tus padres te pusieron, y quizás algún apodo que amigos te hayan puesto, tú tienes además de eso otro nombre especial, que será un nombre que vamos a conocer cuando lleguemos a la gloria, según las Escrituras. Dios te conoce y eres especial para Él porque Él también tiene una encomienda para ti. Déjame decirte algo, yo no puedo vivir tu vida. Y yo no tengo la responsabilidad de la encomienda que Dios te dio a ti, ni tú de la mía. Por lo tanto, tú sí eres especial. Juan fue un instrumento. Tú eres otro instrumento. Aún de adulto, Juan cumplía con su voto de nazareato o de nazareo. Él fue un hombre fiel, un hombre leal. Honró el voto y cumplió también con su encomienda. Él cumplió con su encomienda. En Lucas capítulo 3, el versículo 18, dice que con estas y otras muchas exhortaciones
anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Juan el Bautista predicaba el evangelio fielmente. Anunciaba las buenas nuevas. Esa palabra es literalmente evangelio. Y Juan predicaba el evangelio. Juan apuntaba al pueblo hacia Cristo Jesús. Él fue fiel a la encomienda que Dios le había dado. Honró el voto, pero el voto tenía un propósito. Y ese voto, el propósito de ese voto es hacerlo algo especial, algo diferente a los demás, para que le escucharan. Y él cumplió con su encomienda. En Marcos capítulo 1, versículo 4 y 5 dice que Juan bautizaba en el desierto. Él bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Amados hermanos, el bautismo jamás salva a nadie. Pero Juan le predicaba las buenas nuevas al pueblo y les decía que tenían que arrepentirse, y ellos arrepintiéndose y confesando sus pecados, entonces Juan el Bautista los bautizaba. Los identificaba con el evangelio, aún antes de Cristo aparecer. Hermanos, el bautismo no salva absolutamente a nadie. Si ustedes se trasladan a 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, Pablo dice claramente esto. Versículo 14, 13. Comenzando con el 13, 1 Corintios capítulo 1, versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cristo, a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Una pregunta: si el bautismo salvase, ¿no sería lógico que Cristo enviara a Pablo y a todos los apóstoles y a ti y a mí a bautizar? Porque si eso es lo que salva, entonces, hermanos, olvidémonos del evangelio, olvidémonos de estar predicando, olvidémonos mientras estamos en estos 40, 45, 50 minutos predicando. Mejor mantengamos esta pileta llena y hagamos fila tras fila, fila tras fila. Esta pileta tiene escaleras de este lado, hagamos una de este lado también, para que sea fácil, ¿verdad? Entrando por un lado y saliendo por el otro. Es más, vamos a hacerlo más hondo para que sea más fácil y más rápido. Vamos a hacer una línea de producción de bautismos. No, el bautismo no salva. El bautismo es una ilustración de la salvación. Que nosotros hemos muerto al pecado, hemos sido sepultados a nuestro pecado y hemos sido resucitados a una vida nueva. ¿Por qué? Porque hemos creído que Cristo murió, fue sepultado y resucitó para darnos vida eterna. Entonces, Juan el Bautista bautizaba
bautismo de arrepentimiento en base a la confesión de pecados. El Evangelio ha sido el mismo desde Adán hasta el día de hoy y será el mismo hasta que el Señor decida terminar con este mundo. Entonces, hermanos, Juan cumplió con su cometido, con su encomienda, predicó el Evangelio y él apuntaba siempre hacia Cristo Jesús. Versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos, ¿qué dice? Versículo 7, todos creyesen por él. Él era un instrumento para salvación. Así como Dios a ti y a mí nos ha hecho instrumentos para salvación. Pero Juan cumplió con su encomienda. ¿Estás tú cumpliendo con la tuya? Él siempre apuntaba hacia Cristo. En Marcos capítulo 1, de nuevo, versículo 7, dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, decía Juan el Bautista, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. De regreso a Juan, versículo 29, Juan cuando predicaba apuntaba hacia Cristo. Fíjense el versículo 29 de Juan capítulo 1. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿con quién estaba Juan? Juan estaba con sus discípulos. ¿Qué le dijo a sus discípulos? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije. Ya Juan había hablado y había enseñado sobre el Señor Jesús. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Ustedes saben qué, hermanos? Juan aquí no solamente estaba señalando hacia Cristo, Juan aquí estaba mostrando la deidad de Cristo. Hace un momento yo les dije que Juan era familiar de Jesús, primo, creo que primo segundo de Jesús, y era 6 meses más viejo que Jesús. 6 meses. Pero aquí Juan está diciendo que él es antes de mí, porque era primero que yo. Ni siquiera en el ministerio, porque ¿quién comenzó el ministerio primero? Fue Juan el Bautista. ¿Quién nació primero? Juan el Bautista. Sin embargo, Juan aquí estaba haciendo referencia a la deidad del Mesías. He aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien ya yo les he hablado. Este es el Mesías. Eso es lo que estaba enseñando el mismo Juan. Fíjense el versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba, esto fue al día siguiente, otro día más, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Versículo 37. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y pregunto, ¿y Juan se puso guapo? ¿Se molestó Juan? No. Eso era lo que Juan quería, que siguieran a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, no con Juan, ahora sí, con el Señor Jesús, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que se habían oído a Juan y habían seguido a Jesús.
Óyeme, qué glorioso que tú puedas estar compartiendo el Evangelio del Señor Jesús, apuntando hacia Cristo, insistiendo a que miren a Cristo, y de repente tú tienes gente que está siguiendo a Cristo. Y ya no te oyen a ti, sino que oyen la palabra. Hermanos, es una verdad. Al principio la gente te oye a ti, cuando tú llevas la palabra. Pero después que se convierten a Cristo, ya comienzan a oír la palabra. Y lo que tú dices, comienzan a filtrarlo por aquí. Y eso es glorioso, hermanos. Y así tiene que ser. Habían oído a Juan hablar de Cristo y ahora seguían a Cristo, al Señor Jesús. De eso se trata. Versículo 41. Andrés, halló primero a su hermano Simón. Había seguido a Cristo y de una vez comenzó él a compartir, a señalar hacia el Mesías. Halló primero a su hermano y le dijo: hemos hallado al Mesías. ¿Ustedes vieron? El mensaje de Juan no fue confuso. El mensaje de Juan no fue diluido. El mensaje de Juan no fue acomodado. El mensaje de Juan fue claro y preciso. Andrés entendió que Jesús era el Mesías. Gloria a Dios. Y él le dice a su hermano: hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Gloria al Señor, hermanos. El propósito de Juan era introducir al Señor Jesús al pueblo. Era presentar al Señor Jesús al pueblo. Su trabajo era preparar el corazón del pueblo para recibir al Mesías. ¿Y lo hizo? Lo hizo. Y mientras lo hacía, él aludía a las Escrituras. Cuando él dice: he aquí el Cordero de Dios, los judíos entendían perfectamente a qué él se refería. Los judíos estaban acostumbrados durante siglos y siglos y siglos a ofrecer sacrificios, cordero tras cordero, por los pecados que nunca desaparecían. Y cuando Juan le dice a un judío: mira, este hombre que viene caminando por ahí, ese es el Cordero, el judío sabía lo que estaba hablando, que ese hombre sería sacrificado por los pecados de ellos. Puede ser que ellos, ¿cómo va a ser?, pudieran no estar entendiendo bien lo que estaba diciendo Juan, pero de que entendía lo que significaba que un hombre era el Cordero, sí lo podían entender perfectamente. Era un sacrificio aunque estuviera vivo. Y Juan también dijo claramente al pueblo quién él era usando las Escrituras. Por ejemplo, ahí en Juan capítulo 1, versículo 23, ¿qué dice? Cuando le preguntaron: ¿qué dices de ti mismo?, Juan contestó, versículo 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, manteniendo un dedo ahí en Juan, vayamos a Isaías capítulo 40. Vamos a ver qué dijo Isaías. Isaías en este capítulo trae un mensaje de esperanza al pueblo de Israel. Versículo 1, consolaos, consolaos, Isaías 40. Pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a vos
que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. ¿Y qué hizo Juan el Bautista? Tomó las escrituras para enseñarles y les dijo, yo soy una voz, esa voz que clama en el desierto para presentar al Mesías. También Juan promovió la palabra de Dios en otros aspectos. En Marcos capítulo 6, ustedes buscan Marcos capítulo 6 un momentito. Marcos capítulo 6, el versículo 18, dice así, porque Juan decía a Herodes, ¿quién era Herodes? Era el rey de la provincia, el rey. Herodes, porque le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Qué hizo Juan? Juan no solamente le predicó la palabra al pueblo, Juan también le predicó la palabra al rey. Y Juan confrontó al rey no con asuntos de política, sino con asuntos de moral. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y él no fue el único. Más adelante vemos a Pablo haciendo lo mismo. El apóstol Pablo podemos ver en Hechos capítulo 24, en el versículo 26, Hechos 24, 26, Pablo hizo lo mismo. Versículo 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Qué hizo el apóstol Pablo cuando tuvo oportunidad también de estar frente a las máximas autoridades? No solamente le habló de Jesucristo, sino también que le confrontó sobre qué, sobre la justicia, pues eran corruptos. Igual que hoy en día las cosas, mira hermanos, el corazón del hombre no ha cambiado desde Adán. Eran corruptos. Miren lo que dice el versículo 26 ahí. ¿Qué es lo que esperaba? Que Pablo hiciera ¿qué? Le diera dinero para soltarlo. Soborno. Hoy es diferente eso, ¿verdad que sí? Hoy ya eso no sucede para nada. Entonces Pablo le hablaba, nos confrontó con relación a la justicia. Y amados hermanos, justicia significa el inocente está libre, el culpable está trancado. Eso es lo que significa justicia. Pero Pablo, siendo inocente, estaba trancado y duró años trancado, encarcelado, preso. Pero también Pablo predicó sobre la moralidad, los confrontó sobre la moralidad. Ustedes saben que, ¿por qué razón creen ustedes que cayó el Imperio Romano? ¿Qué fue lo que sucedió dentro del imperio que finalmente lo llevó a su caída? La terrible y creciente moralidad. Vivían de inmoralidad en inmoralidad, de orgía en orgía. Y Pablo los confrontó
con relación al dominio propio en vez de estar entregados a las orgías. Y Pablo también los confrontó con relación al juicio venidero. No crean ustedes que ustedes son la máxima autoridad. Ustedes están por debajo de uno que es más grande. Es Dios, el soberano, y Él tiene un juicio para nosotros y para ustedes también. No crean que ustedes se van a salir con la suya. No lo crean. Tanto Juan el Bautista como Pablo confrontaron con respeto, pero confrontaron las autoridades con asuntos de justicia, moralidad y el juicio venidero. Todo esto es parte, de hecho, del Evangelio. Pero sigamos adelante. También Juan el Bautista mantuvo su testimonio. En Marcos capítulo 6, el versículo 20, dice que Herodes temía a Juan. Marcos 6, 20, Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo. Mis hermanos, el testimonio es algo en el cual tú no deberías pensar. Pastor, pero a mí toda la vida me han dicho lo contrario. Pues ahora te estoy diciendo entonces, si es contrario a lo que te han dicho toda la vida, pues esto es lo que va. El testimonio es algo que tú no deberías ni siquiera pensar en él. Dedícate a vivir para y a servir a Cristo Jesús. Olvídate de tu testimonio, caerá en su justo lugar. Pero cuando tú estás interesado en el testimonio, tú estás viviendo para que te vean. Si estás pensando en eso, es verdad que tenemos que guardar el testimonio, pero le voy a una pregunta. ¿Vio Herodes el testimonio de Juan? Lo vio. ¿Y qué hacía Juan? ¿Vivir para Herodes? No, sencillamente vivía para Cristo y servía a Cristo y confrontaba a Herodes señalándole: no te es justo tener a la mujer de tu hermano. Eso fue directo. Y aún así Herodes reconoció en Juan el Bautista que era un hombre justo y santo. Por último, Juan exaltaba al Señor Jesús. Ahí en el Evangelio según San Juan, por cierto, aquellos que no lo saben, el Evangelio según Juan, el Juan que escribió el Evangelio no es Juan el Bautista. ¿Ok? Juan que escribió el Evangelio es uno de los discípulos de Juan, del Señor Jesús. No fue Juan el Bautista. ¿Okay? Entonces, en este Evangelio, según San Juan, fíjense el versículo 30. Capítulo 3, versículo 30. Este versículo usted lo conoce bien. Aquí es Juan el Bautista que está hablando. ¿Y qué dice Juan el Bautista? ¿Es necesario que él crezca y que yo mengüe? Es necesario que yo mengüe. Es necesario que Cristo crezca. Y esto no fue lo único que dijo Juan en esos términos. Ya nosotros leímos que Juan enseñaba a sus discípulos: detrás de mí viene otro. Yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo, yo no soy a quien ustedes tienen que abrazar. Escuchen el mensaje, pero no pongan sus ojos en mí. Detrás de mí viene alguien. Yo no soy digno de agacharme. Acuérdense que aquellas calles estaban bien asfaltadas y limpiecitas todo el tiempo, ¿verdad? No, era polvo.
Y este hombre dijo, yo no soy digno de tirarme en el polvo para desatar las sandalias llenas de polvo, de los pies llenos de polvo de este hombre. El que viene detrás de mí, él es mucho más que yo. Yo le bautizo con simple agua, yo no puedo hacer otra cosa. El agua está ahí y eso es lo único que yo puedo hacer. Pero el que viene, agua, no. Espíritu Santo y fuego, poder. Ante tanta influencia que Juan el Bautista tuvo, él no dejó que su fama le cegara. Él siguió exaltando a Cristo Jesús. De regreso a capítulo 1 de Juan, el versículo 7 y 8 dice que él vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Ustedes creen que Juan fue fiel a su encomienda? Yo creo que sí lo fue. Y Marcos capítulo 1, Marcos 1, versículos 5 y 7, dice, y salían de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Pregunta, ¿tenía gente que lo seguía? ¿Tenía seguidores Juan? Venían de todos los lados a oírle. Él tenía fama. Y eran bautizados por él, por Juan, en el río Jordán, confesando sus pecados. Versículo 7. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Juan siempre señalaba y apuntaba hacia Cristo. ¿Por qué? Estimados, porque Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Cristo es el único y verdadero Salvador del alma. Porque Cristo es el Señor de Señores, Él es el soberano de la tierra. Nosotros vimos en la oportunidad pasada que Cristo Jesús es Jehová mismo. Que Cristo Jesús fue el que creó los cielos y la tierra, como dice Juan en los primeros versículos, y nada de lo que fue creado sin Él. Él es Dios. Y Juan el Bautista conocía ese hecho, aunque creció con este niño llamado Jesús. Y crecieron juntos y probablemente jugaron juntos cuando niños. Y probablemente se visitaban el uno al otro cuando eran jóvenes. Pero ya cuando comenzó el ministerio es diferente. Ya no es mi primo Jesús, es el que era antes de mí. Yo no soy digno de servirle. Este es el verdadero Mesías. Seguidle a Él. Si tú estás aquí esta mañana y todavía no has tomado una decisión determinante, seria, definitiva, de hacer de Jesucristo tu Mesías, tu Señor, tu Salvador, te invitamos a que lo hagas hoy. Cuando Juan enseñaba a sus discípulos, dice que Andrés ¿tenía temor de Dios? Claro que sí, estaba escuchando a Juan. ¿Estaba interesado en el Señor? Claro que sí. Él oía y obedecía lo que Juan le enseñaba de las Escrituras. Y cuando finalmente el mensaje de Juan llegó a su cúspide, donde él dice, todo lo que yo os he enseñado es por esto. He aquí el Cordero de Dios. Entonces, ¿qué hizo Andrés? Siguió a Jesús. Hizo de Jesús su Señor, su Mesías,
su Salvador. Y no solamente eso, sino fue inmediatamente a sus familiares y dijeron, vengan a ver, yo conocí al Mesías. Aleluya, conocí al Mesías, vengan a ver, ven y ve al Mesías, el Cordero de Dios. Cree en Él, sigue a Él. ¿Y qué sucedió? Pedro, su hermano, siguió a Cristo y todos conocemos quién fue Pedro. Y así uno tras el otro. Y los discípulos de Juan dijeron, Juan, maestro, ¿no te fías de que todo el mundo está siguiendo a Jesús? ¿Y qué dijo Juan? Para eso vine yo. Eso es justamente lo que yo quiero, que sigan a Jesús. Algunas aplicaciones. Juan el Bautista fue leal a su compromiso. ¿Cuál compromiso has hecho tú en el servicio al Señor? O en alguna promesa, voto al Señor, pero has aflojado o has abandonado del todo ese compromiso, esa promesa. Juan fue fiel a su voto, a su promesa. Juan predicó el evangelio con valor, con osadía, con intrepidez. A menudo nosotros no nos atrevemos a predicar el evangelio por miedo al rechazo. Por lo tanto, hermanos, seamos osados, intrépidos, valientes y determinados. Cuando tú predicas a Cristo Jesús, Él es exaltado y los inconversos tienen oportunidad de creer. Todo lo que decía y decía Juan apuntaba hacia Cristo Jesús. Amados hermanos, estimados, cada puesto de trabajo aquí representado, cada negocio o posición en una empresa, cada función que tú tengas, cada rol, sea en el trabajo, en el hogar, en el deporte, en lo que sea, es una oportunidad para demostrar o mostrar a Cristo Jesús. El cristianismo verdadero, hermanos, es una vida. No es algo que practicamos de vez en cuando. Anunciamos hace un rato que aquí los jueves en la noche se practica voleibol y basquetbol con fines evangelísticos, además de ejercicio. ¿Y cómo ustedes creen que vienen las personas? ¿Así, trajeados? No, se ponen su uniforme de deporte. ¿No es así? Pues el cristianismo no es así. El cristianismo no es una vestimenta que te pones en un momento cuando vas a la iglesia. No. El cristianismo es una vida. Que cuando te entregaste al Señor, a partir de ese momento le perteneces a Él y vives para Él. Estés donde estés. Seamos una voz, hermanos, que clama a los hombres, que clama a los hombres que vean a Cristo como Señor y Salvador. Probablemente tú eres la única voz que algunos oirán en el desierto en el que tú caminas a diario. Juan fue valiente confrontando las autoridades y los confrontó con valentía, con osadía, aunque con respeto. Hoy, hermanos, nosotros tenemos una guerra espiritual, una guerra moral. Literalmente la guerra que estamos confrontando hoy en día es de vida o muerte, porque quieren legalizar el aborto a base de mentiras, diciendo que hay una cantidad enorme de muertes de madres porque hacen abortos ilegales. Eso es mentira. Eso fue mentira cuando usaron ese argumento en Estados Unidos. Eso fue mentira cuando usaron ese argumento en México. Eso fue mentira cuando usaron ese argumento ahora en Chile. Eso es mentira.
El asesinato jamás está justificado, aún ese ser humano esté todavía dentro del vientre de su madre. Y amados hermanos, las elecciones del próximo mes, para nosotros como creyentes, no son políticas. Es más, jamás deberían ser políticas para nosotros. He escuchado con mucha tristeza, hermanos en Cristo y algunos hasta maduros que dicen: yo siempre voto por tal partido. Usted es un necio. Usted es un necio. Usted está siguiendo a hombres. Si ese partido representa asuntos antibíblicos, rechácelo. Porque usted no está aquí para vivir para la política, usted está aquí para servir y representar a Cristo. Por lo tanto, no me venga a mí diciendo: no, yo por tal partido jamás votaría. Pero seamos locos nosotros, como dicen algunos. Amados hermanos, usted es cristiano antes que dominicano. Usted es cristiano antes que cualquier otra cosa si usted ya recibió a Cristo. Usted puede echar un voto para presidente, además también un voto para diputado y también un voto para alcalde. Elija correctamente a los tres. Y los tres pueden ser de partidos diferentes. ¿Qué importa el partido? Vote bíblicamente. No sea seguidores de hombres y seguidor de políticos. Tú eres cristiano antes. Sé como Pablo y como Juan. Siguen a Cristo primero. ¿Qué le importa a Pablo? ¿Qué le importó a Juan si Herodes estaba haciendo un buen gobierno o no? Si la economía estaba buena, si las calles estaban asfaltadas, eso yo sé que son cosas importantes, pero no es la urgencia de la hora para nosotros como cristianos. Juan mantuvo un buen testimonio, pero sin pensar en su testimonio, sirvió a Cristo. Él fue fiel, fue leal a su Señor, a sus padres. Él cumplió con su cometido. Él fue una voz, la voz de la verdad, la voz que anunciaba y señalaba hacia Cristo, la voz de uno en el desierto, diciendo: he aquí el Mesías, síganle a él. Amados hermanos, tú y yo somos una voz, pero a veces callada. Es hora que muchos de nosotros despertemos y comencemos a hablar el evangelio, a señalar a los hombres hacia Cristo, donde quiera que estemos y todo el tiempo. Juan fue una voz. Tú y yo también somos esa voz. No para preparar al Mesías, pues él ya vino. Preparar el camino para el Mesías, pues ya él ya vino. Ahora somos una voz que anuncia que el Mesías ya está disponible para salvar tu alma. Si te mueres ahora mismo, ¿a dónde tú vas? Cristo quiere darte la vida eterna. Oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Y rogamos, oh Señor, que tu Santo Espíritu mantenga arraigado a nuestra alma, a nuestro corazón y a nuestra voluntad la realidad de que nosotros como Juan somos una voz también. Además, Padre, esta mañana entre nosotros puede haber personas que todavía no se han querido convertir a Cristo Jesús, hacer del Mesías nuestro Señor Jesucristo su Señor, su Salvador, para perdón de sus pecados, para vida eterna. Quizás, Señor, tú quieras salvar a alguien esta mañana.
Si tú estás aquí esta mañana y has escuchado este mensaje, quizás el Espíritu de Dios te está hablando a tu conciencia, a tu corazón, y te está diciendo, sí, tú necesitas perdón y necesitas hacer del Señor Jesucristo tu Señor, tu dueño, tu Salvador. Si estás oyendo la voz del Espíritu de Dios en ese sentido, queremos orar contigo y ayudarte a tomar esa decisión. ¿Deseas en esta mañana recibir de parte del Señor Jesucristo perdón y salvación para tu alma? ¿Quieres que Él sea tu Señor y Salvador? Si deseas, te voy a pedir que levantes la mano para poder acercarnos a usted y poder orar contigo. ¿Hay alguien? Si deseas esta mañana recibir de parte del Señor perdón y vida eterna, si deseas esta mañana hacer del Señor Jesucristo tu verdadero Señor, Dios, Salvador, deseamos orar contigo. Levanta tu mano, nos acercaremos a ti para orar contigo. ¿Hay alguien? Quizás un adulto, una dama, caballero, quizás un niño, un jovencito. Si levantas la mano, puedo orar por ti y podemos acercarnos a ti. ¿Hay alguien? ¿Significa eso que estás rechazando al Señor Jesucristo? ¿Significa eso que no quieres que Cristo sea tu Salvador y tu Señor? ¿Hay alguien que desea que oremos con él, con ella? Si levantas tu mano, oraré por ti y oraremos contigo también. ¿Alguien? Muy bien. Amados hermanos, seamos una voz en este desierto. Buen Padre, necesitamos tu gracia, tu poder para exaltar a Cristo. Y por Él te pedimos estas cosas. Amén.